Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Felices de saludarnos otra vez y encontrarnos en este momento para estudiar la palabra de Dios. Qué alegría es poder abrir las páginas de las Sagradas Escrituras, como lo hacemos todos los días, cuando estamos aquí, ¿verdad? Y por supuesto también en nuestros hogares, escudriñando la palabra de Dios. Es un gozo, una dicha poder escudriñarla. Y también siempre alguno sale beneficiado al sacar, ¿verdad?, en el sorteo entre toda la cantidad de nombres que hay y salen beneficiados. Quiero recordar, ahí está en la pantalla, ¿verdad?, solamente que estamos entregando ya los certificados, de manera que hemos prolongado unos poquitos días para completar la serie y que en beneficio de todos y que sea mejor, pero no olvidemos de acelerar el paso a algunos que les falta muy poquito para recibir el certificado, así podremos ir enviándoles en estos días. Allí tenemos, ¿verdad? Envíen el nombre claramente, bien clarito, para que así sea colocado, ¿verdad?, como debe ser. Esta persona aquí que tenemos, realmente lo queremos felicitar de todo. Mario Roger, o Reger mejor dicho. Felicitamos a Mario por el privilegio que tuvo de recibir las Sagradas Escrituras y él nos mandó la fotografía, de manera que lo felicitamos a él. Dios quiera que la pueda compartir con su familia y con muchos amigos más. Cuán grande es la palabra de Dios que vino para que nosotros podamos tener luz. Por eso Perspectiva Siglo XXI tiene este propósito, de estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy, el primero que aparece allí, miércoles 17, ¿verdad? Cristo, la piedra y la iglesia. Realmente un tema apasionante que tiene que ver con todos los temas restantes. Y saben, cuando hay una verdad, el autor del pecado inmediatamente busca torcerla. Y ya vamos a darnos cuenta hoy que el cuerno pequeño tuvo que ver con estas cosas también. El jueves 18, los dones espirituales y el pueblo de Dios en su primera parte. El viernes 19, los dones espirituales y el pueblo de Dios en su segunda parte, ¿verdad? El día sábado, todos sabemos ya que tenemos una programación especial. Será a las 4:30 p.m., o sea, 16:30 en este lugar donde yo estoy transmitiendo, ¿verdad? Pero recordemos que será 4:30 y terminaremos en este lugar a la puesta del sol. Recuerden que hay personas que están en otros países, hemos enviado, por supuesto, allí los diferentes horarios, pero cada uno puede sacar la cuenta cuando corresponde a la hora que Dios señaló, ya que es la puesta del sol del santo día de reposo, y la entrega de la Biblia y pedidos de oración. De manera que esto tendrá que ver hoy. Realmente quien tendrá el privilegio de recibir, me refiero, ya en el día de mañana haremos entrega, y quiero decirles algo, amigos míos. Nunca olvidemos que la palabra de Dios es lo más grande que Dios pudo darnos. Es la fuente inagotable de toda verdad. Y cuando Satanás inventó los engaños, el Señor se anticipó a esos engaños y lo reveló todo para que nosotros no vayamos a caer en el lodo y en el fango de lo que es la transgresión y el pecado. Cuán bueno es orar. Y así como los niños lo hacen, ¿verdad? Hoy vamos a orar. Digo, los niños lo hacen porque nosotros tenemos que enseñarles. Pero Jesús dijo, si no volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amigos míos, que esto pueda realmente recordarnos firmemente lo que debe ser nuestra profesión de oración y podamos acudir en las manos del Señor. Vamos a orar al Todopoderoso.
Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque tú eres un Dios amante y permites que hoy nuevamente estemos aquí para estudiar las Sagradas Escrituras. Querido Padre, gracias por la vida, por la salud, por todo lo que nos das y por los cientos de personas que están pidiendo que oremos. Yo no puedo destacar el pedido de cada uno en este programa. Tú lo sabes y los conoces en forma individual. Y conforme a las peticiones que ellos están haciendo, también les respondemos a través de, por internet o a través del mail o a través, por supuesto, del WhatsApp, como ellos piden, pero te rogamos que los bendigas conforme a sus luchas, a sus conflictos, y a nosotros hoy, en este programa, para que podamos entenderlo profundamente. Lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, amigos, ahora vamos al tema de hoy, ¿verdad? Un tema que nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Cristo, la piedra y la iglesia. Ustedes saben que, bueno, el pueblo de Dios siempre aceptó a Jesús como la piedra, pero vamos a leer esto. Tenemos que comprenderlo porque no sirve de nada de que yo lo diga. Ahora bien, ¿quién es la roca en la Biblia, en la santa palabra de Dios? Vamos a leer allí en Deuteronomios, o sea, Moisés ya escribe, Deuteronomios capítulo 32, versos 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, dice Moisés, ¿verdad?, que engrandezcamos su nombre, que alabemos al Eterno, porque Él es la roca. Es categórico, ¿verdad? De manera que Moisés habla claramente. Ya podemos ubicarnos mucho tiempo antes que Cristo viniese al mundo. Cristo es la roca, ¿verdad? ¿Y qué dice allí en Deuteronomios 32, el verso 18? De la roca que te creó, ¿te olvidaste? ¿Te has olvidado de Dios tu Creador? Qué tremendo. De la roca que te creó, ¿te olvidaste? Esto es algo muy grande. Israel se había apartado de Dios y ahora Moisés les recalca y les dice, ¿te olvidaste de la roca que te creó, que te hizo? De manera que es Cristo la roca de los siglos. Es su verdad eterna que emana, por supuesto, de la palabra inspirada por Cristo mismo a través del Santo Espíritu de Dios. Ahora bien, los que no quieren aceptar la voluntad de Dios, porque hay mucha gente que dice yo soy cristiano, pero son cristianos a su manera, son cristianos fuera de la roca, y ya vamos a ver eso hoy, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Vamos a leer lo que el apóstol Pedro menciona allí, 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ya el apóstol Pedro, y es el apóstol Pedro el que está hablando allí, ¿verdad? Estamos hablando allí de la segunda carta de Pedro. Él escribe que el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un tremendo teólogo, de manera que él entendía muchas cosas. El apóstol Pedro era un humilde pescador. El Espíritu Santo lo capacitó, pero había muchas cosas que él no alcanzaba a entender del todo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Los cuales tuercen, los indoctos, dice, los tuercen para su propia perdición, como también todas las Escrituras. De manera que cuidado con torcer la palabra de Dios. Cuidado con torcer las Escrituras, porque entonces estamos saliéndonos de la roca de los siglos, de la roca eterna que es Cristo nuestro amado Salvador. Impresionante diálogo entre Jesús y sus discípulos. Y esto nos va a aclarar muchísimo el tema que tenemos que entender hoy. La pregunta, mientras caminaban, llegaron hasta cierto lugar y el Señor repentinamente les hace una pregunta. ¿Qué les preguntó? Leamos allí en San Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Díganme ustedes que están en contacto con la gente, ustedes que están constantemente hablando con ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen? Cuéntenme.
Y los discípulos comenzaron a contar, ¿verdad? Jesús quería saber, de paso, quería saber acerca de cómo iba la aceptación del mensaje eterno de la reconciliación del hombre con Dios. La lucha entre el bien y el mal, Satanás se oponía a esto. Ahora bien, la respuesta de los discípulos. Leamos allí en el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Es notable este pasaje, ¿verdad? Allí dice claramente que, bueno, los discípulos no pueden decirle que era el Mesías, porque en realidad nadie decía, y unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y otros algunos de los profetas. Y Cristo, ¿verdad? Entonces ahora se dirige directamente a ellos. Otra pregunta muy grande. Leamos. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Está bien que el mundo dice lo que ustedes me dijeron. Hay que anunciarles el Evangelio, hay que llevar adelante la palabra de Dios. Y ustedes saben cuánto Satanás endurecía las mentes para que la gente no entienda el asunto del Mesías. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vosotros. ¿Qué dices tú de paso? ¿Qué digo yo? Ahora me voy al fin del mundo, en la hora en que vivimos nosotros. Cristo le preguntó en sus días a los discípulos. Y los discípulos automáticamente ahora quedaron allí. Pero Pedro, como hablaba rápidamente, era su carácter natural. Pedro tenía un carácter totalmente explosivo, de manera que él siempre estaba primero en las respuestas. Respuesta del apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosa respuesta, inspirada por el Espíritu de Dios, dio el apóstol Pedro en ese instante. Entonces, tema en discusión, en primer lugar. El tema en discusión, ¿es Cristo o es Pedro? Es Cristo. Cristo dice, a ver, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Está clarito, pero leámoslo ahora. No era Pedro el tema en discusión, sino ¿quién? Sino Jesús. Era Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dijo Jesús. Pero leamos en la palabra de Dios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahí está claro. Les indicó por una estrategia muy especial. ¿Y cuántos hay que al predicar el Evangelio no quieren seguir las estrategias divinas? Yo lo digo esto porque pasa a muchos aún que conocen toda la verdad de Dios. Hacen cualquier cosa y chapaleo con la palabra de Dios. Perdonen la expresión al decir esto. Pero cuando no enseñamos de acuerdo al orden explícito que el Señor indicó, porque no nos falta luz para ello, estamos perdiendo en lugar de ganar. Cristo prohibió a sus discípulos en ese momento que dijesen que Él era el Mesías, Él era la roca de los siglos. Les prohibió en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente tenía prejuicios y era necesario vencer esos prejuicios para que la verdad pudiese penetrar. ¿Cuántos no entendemos esto? Saben, el prejuicio es la mayor arma que Satanás tiene en este mundo. Y él levanta prejuicios. Por eso nunca digamos yo poseo toda la verdad. Yo te puedo enseñar porque soy del pueblo de Dios y conozco la verdad. Soy del pueblo de Dios en la hora del advenimiento de Cristo, de manera que te puedo enseñar. No digamos así. Enseñemos paso a paso. La verdad sola se abre paso a paso y los sinceros llegarán a formar parte del pueblo de Dios. Sí, hermanos. Tenemos que hacer así, obedientes al Señor, ¿verdad? Entonces Él mandó que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Ahora bien, Dios reveló la verdad, no Pedro. Eso es notable, ¿verdad? Allí tenemos en el título. Vamos a leer el pasaje de San Mateo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es notable. Cristo ahora realmente lo felicita al apóstol Pedro. Y le dice claramente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Notemos el nombre, Simón, hijo de Jonás. Yo sé por qué estoy diciendo esto. Ya vamos a ver enseguidita. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, no te enorgullezcas,
porque el que te reveló que respondieras correctamente es el Espíritu Santo de Dios. Y mi Padre que está en los cielos indicó que tú dijeses la verdad, como nosotros también, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a decir la verdad. Simón, hijo de Jonás. La expresión Simón, hijo de Jonás. En realidad, este era el nombre del apóstol San Pedro. Pero vamos a ver ahora alusión profética. Jesús hace una alusión profética en cuanto a Pedro y le cambia el nombre cuando él lo llama como discípulo. Leamos así en la Escritura. Jesús cambió su nombre al llamarlo. Miren allí en San Marcos capítulo 3, verso 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A ver, llamó a Simón, hijo de Jonás, y le puso por sobrenombre, ¿cómo? Pedro. ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Por qué le puso un sobrenombre a Jesús? Ya enseguidita vamos a notar y entender. Porque Pedro, la palabra Pedro viene del griego Petros, que significa piedra movediza, o sea, canto rodada. Pedro era movedizo por su carácter. Un día andaba allá arriba con las cosas de Dios, otro día se desplomaba. Un día alababa a Dios y otro día andaba confuso. Y el Señor tuvo que corregirlo toda su vida. Ustedes se acuerdan inclusive, como al final del ministerio, el apóstol Pedro negó a Jesús, tanto casi como Judas. Pero luego fue y se arrepintió. Esa es la única diferencia entre Judas y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se arrepintió de corazón. Oró a Dios que le perdonara por el tremendo pecado de haberlo negado brutalmente 3 veces, inclusive con injurias, allí cuando lo estaban condenando a Jesús. Ahora bien, leamos. Jesús explica, leamos el pasaje, el verso 18, a continuación de San Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Bueno, las puertas del Hade, o del sepulcro, ¿verdad? Que es el término allí griego que se usa. Traje hoy una piedra, creo que la alcanzamos a ver, ¿verdad? Esa piedra, esa roca. Voy a acercarme aquí para que tal vez la vean mejor. Es una roca. Cristo es la roca. No dudemos jamás. Lo dice toda la Biblia, Cristo es la roca. ¿Pedro era la roca? No. Pedro era canto rodado, pedregullo. ¿Han caminado ustedes alguna vez sobre el pedregullo? ¿Es fácil o difícil? Uno va caminando con cuidado porque se tambalea para acá o para allá, para acá o para allá. Vamos caminando sobre el pedregullo. Y el carácter de Pedro era de la misma manera. No era como la roca, ¿verdad? Que es inconmovible, que es totalmente firme. El apóstol Pedro tenía un carácter que por supuesto no era de ninguna manera la roca. Yo también te digo que tú eres Petros, o sea, eres canto rodado, eres movedizo. Cuidado, Pedro. Y sobre esta roca se refiere a él mismo, que era Jesús, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro del Hades, como dice este texto, no prevalecerán contra ella. ¿Saben, amigos? El que murió en la cruz del Calvario y venció por nosotros y nos va a resucitar en el día postrero es la roca de los siglos. Es Cristo nuestro amado Salvador. Pero el cuerno pequeño que torció el 4º mandamiento del sábado, que torció también la escritura de las imágenes, me refiero al 2º mandamiento de la ley de Dios, que torció toda la palabra de Dios, cuando se atrevieron, porque en la ignorancia del pueblo, torcieron esta doctrina y se atribuyeron a ellos atributos divinos, diciendo que en realidad a Pedro es la roca. Por lo tanto, ellos son los descendientes de Pedro y realmente todo lo que hacen es santo y son los representantes de Cristo en esta tierra porque Pedro lo determinó. Cuidado con estas cosas. Esto es diabólico. Es una doctrina satánica, no proviene de Dios. Vamos a ver, Petros, piedra movediza, canto rodado, para que no quede dudas. Digo canto rodado porque esos términos se usan mayormente en los países del mundo. Claro, por supuesto, nosotros decimos acá pedregullo, difícil caminar sobre él. Petra, o sea, roca eterna, inconmovible. ¿Quién es? Jesús el Cristo, el Mesías de Dios. El que es eterno, el que no se puede equivocar. Sobre él debemos caminar,
por los siglos sin fin y en eternidad. Y lo haremos si de veras en esta vida nos decidimos y aceptamos la verdad de Jesús. El Petros actúa. Yo puse este título. El Petros, o sea, Pedro, vamos a encontrar el sobrenombre que Cristo le puso. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque cada vez que lo llamaba y le decía Pedro, le estaba recordando: cuidado tu carácter, cuidado que tú eres movedizo como es el canto rodado, el pedregullo, cuidado tu carácter, no te apartes de la roca inconmovible, porque vas a caer y vas a tropezar en gran manera. Bueno, vamos a leer ahora Pedro, piedra movediza. Leamos allí en San Mateo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora Jesús les habla a sus discípulos con claridad. Yo vine a este mundo, estuve con ustedes ya los 3 años y medio, está llegando al final de la profecía, y entonces les dice: yo voy a ir a morir a la cruz. Me van a lacerar el cuerpo, me van a colocar una corona de espinas. Les relató. Les habló para que ellos supieran antes que aconteciera. Y les dijo: pero afirmen sus pies sobre la roca inconmovible. Y allí salta el Petro. Siempre hablaba rápido, ¿verdad? Vamos a leer entonces lo que dijo Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué les parece? En realidad eran minutos atrás, él había dicho, inspirado por Dios, ¿verdad? Como nosotros también debemos ser inspirados por Dios, había asegurado que Jesús era la roca de los siglos. Pero ahora, cuando Jesús le dice que esta roca de los siglos tenía que morir en la cruz del Calvario para ser nuestro poderoso Salvador, oh no, no hagas eso, ningún mal te acontezca, tú no puedes ir a la cruz. Él creía ahora que tenía mayor autoridad que los demás y le iba a enseñar a Jesús lo que tenía que decirle. ¿Qué le dice Cristo ahora a Petros, a Pedro? ¿Qué le dice? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro estaba, por supuesto, perdido. Y Jesús le dice, pero él volviéndose, dijo ¿a quién? ¿A Simón, hijo de Jonás? ¿A quién le dijo? A Petros, como él le había cambiado el nombre. Acuérdate que tú eres piedra movediza. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Así instantes atrás le había dicho que lo que él decía lo había revelado el Espíritu Santo de Dios, y era verdad. Pero ahora Pedro, porque se enorgulleció, ¿verdad? Y como era movedizo, era tan valiente su carácter, ¿qué hizo? No era la roca de los siglos, estaba inspirado por el autor del pecado. Y le había dicho, no vayas a la cruz, no vayas a la cruz. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y ahora le dice, me eres tropiezo, porque sí. Si nosotros no somos realmente, no somos una bendición en este mundo y decimos la verdad que Cristo enseña en su palabra, seremos una piedra de tropiezo, ¿para quién? Para aquellos que realmente no quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de ¿quién? En la de los hombres. Estaba Pedro concentrado, el movedizo Pedro, el canto rodado, siguiendo las doctrinas humanas en lugar de seguir la palabra de Dios. Los apóstoles y la roca eterna. Me interesa bien que leamos estos pasajes y prestemos mucha atención a ellos, porque son importantes. ¿Qué decía el mismo Pedro? ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué decían los apóstoles acerca de la roca eterna? Vamos a leer en Efesios 2, versos 19 al 20, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me gusta mucho este pasaje de la palabra de Dios. El apóstol Pablo es categórico y rotundo, ¿verdad?
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de quién, de los santos, y miembros de la familia de Dios. Está explicándonos en el texto, ¿verdad? Allí. Y luego, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, los apóstoles que vivieron en el Nuevo Testamento y los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas iglesias verdaderas hay? Una, amigos míos. Como hay una sola Biblia y una sola verdad, la verdad que proviene de Dios. ¿Cuántas rocas eternas hay? Una, que es Cristo nuestro amado Salvador. De manera que es categórico lo que dice allí. Y ahora dice que los apóstoles y profetas, que ellos estaban edificados, dice allí, ¿verdad?, sobre la piedra principal. Y hay quienes, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. De manera que Cristo es representado por la roca de los siglos en la palabra de Dios. Que nunca nos vaya a quedar semejante duda y engaño satánico, porque hay otros atributos y que tienen que ver con el tema de mañana y pasado. Será realmente impresionante, amigos. No tenemos que perder ni un tema de esto por lo que la mente dice. Vayamos ahora muchos años atrás, pero el apóstol Pablo se refiere en 1 Corintios 10:4 a un momento cuando Israel estaba bebiendo de la roca. Por orden divina, el Señor le pide a Moisés que toque la roca. Vamos a leer. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando allí en el desierto Israel clamó, no tenemos agua, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, toca la roca en mi nombre y tendrán agua en abundancia. Desgraciadamente Moisés golpeó en su furia, estaba enojado y era difícil que Moisés se enojase, pero fue realmente casi uno de los registros únicos en la palabra de Dios que Moisés se enoja. ¿Por qué? Porque ese pueblo era rebelde, constantemente se estaba quejando y entonces dijo, haremos salir agua de la roca. Por eso él no pudo entrar directamente en el reino de los cielos, sino tuvo que morir y el Señor lo llevó como una primicia después para que nosotros entendamos cómo va a ser la resurrección. Pero es otro tema. Acá dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y esa bebida espiritual que salía de la roca, ¿quién era? Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? De manera que de la roca inconmovible y eterna manan las aguas cristalinas del Evangelio, amigos míos. Del Evangelio eterno, que es la palabra de Dios. La opinión del mismo apóstol Pedro, conviene que hoy vayamos, porque ¿cuántos dicen allí, bueno, y Pedro, y allá en el Vaticano? Yo quiero ser claro, cuando estuve allá miraba aún las manos gastadas, como les decía días pasados, de los dedos que tiene la estatua de Pedro, porque creen que allí está la salvación, pero amigos, eso no es así. La opinión de Pedro, ¿qué dice el apóstol Pedro acerca de sí mismo? Leamos en su primera carta, el capítulo 2, versículos 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El apóstol Pedro está diciendo, acercándonos a él, a Jesús, a la roca eterna, ¿verdad? Piedra viva, agrega todavía, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. De manera que el mismo apóstol Pedro habla acerca de ello y nos dice clarito, cuidado con decir que yo soy la roca. De manera que esa ciudad de las 7 colinas que ya sabemos, no es de ninguna manera, emana allí la verdad de Dios, sino todo lo contrario. Las aguas turbias del pecado emanan de allí y llenaron el mundo de esto. Por eso es que la Biblia dice claramente ello. Esto, vamos a leer el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está claro, ¿verdad? Lo que dice allí el texto bíblico. Otra vez tomo esta piedrita que tengo acá, que tiene su peso y es una roca, ¿verdad? Vosotros también como piedras vivas. Y allí dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Dónde tenemos que ser edificados? ¿Sobre el pedregullo? ¿Sobre la arena movediza? No, Jesús lo dice en muchas parábolas, eso. Nuestro edificio espiritual
debe estar acá, cimentada sobre la roca de los siglos, sobre las verdades eternas del gran Mesías de Dios, que es el eterno, el que vino a este mundo para sacarnos del pantano del pecado. De manera que está clarito, muy claro. Por lo tanto, si el pueblo de Dios está cimentado sobre la roca inconmovible de los siglos y sus verdades eternas que emanan del escrito está de la palabra de Dios, que la tenemos aquí, entonces heredaremos el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el mundo necesita esa verdad y debe poner sus pies sobre esa roca eterna. De lo contrario no hay salvación, amigos míos. Ahora, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4, el versículo 6 dice lo siguiente. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Este texto es hermoso. Voy a leerlo de nuevo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, o sea, en el pueblo de Dios, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, en Cristo, no será, ¿qué? Avergonzado, sino que va a poder vivir para siempre. El versículo 7 agrega. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Claro que los pecadores desecharon la piedra. ¿Se acuerdan cuando le insultaron? ¿Se acuerdan cuando se mofaron sobre Jesús? Se hincaban delante de él cuando él moría en la cruz del Calvario. Se atrevieron a colocarle la corona de espinas en el Gólgota cruel. ¡Qué terrible! Y todos los hombres que a través de la historia, y los millones que fueron muertos por Cristo, por estar cimentados sobre la roca, amigos míos. Y los que ahora pretenden ser romanos edificados sobre Pedro, son la roca, sí. Van de aquí para allí, por supuesto, en las doctrinas de Dios. Están en la arena, están en el pedregullo. Nada tiene que ver con la palabra de Dios. Pero vosotros, pues, los que creéis en él, dice, él es precioso. Para que los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los hombres desecharon la verdad de Dios. Los hombres desecharon en su inmensa mayoría, ¿verdad?, la roca eterna, y continúa diciendo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, aquí está diciendo algo muy grande el apóstol Pedro. Dice que esta misma roca, que es la salvación y que representa a Cristo, yo puedo tropezar en él. Claro que sí. Si ustedes vamos caminando y no miramos el suelo y por allí hay una tremenda piedra, vamos a tropezar acá, ¿y qué va a pasar? Vamos a caernos al suelo. Pero ¿qué pasa ya? Los que no quieren hacer la voluntad de la roca eterna, dice, la piedra que es la principal piedra del ángulo, que es Cristo, le es tropezadero. Porque en lugar de aceptar las verdades del Señor, caen y serán perdidos y serán quemados en el lago de fuego. Eso es lo que la Biblia está diciendo. De manera que es categórico, rotunda la palabra de Dios al enseñarnos lo que es la salvación eterna. Comisión de la iglesia en la tierra. ¿Por qué el Señor mantuvo a su pueblo y lo mantiene hasta el día de hoy, hasta el día cuando Cristo regrese? ¿Por qué el Señor guió a su pueblo a través de las edades? Leamos allí en San Mateo capítulo 18, el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si tu vida está cimentada sobre la roca eterna de los siglos y predicas el evangelio eterno que está en la palabra de Dios, como dice allí el texto bíblico, ¿verdad? Entonces vas a unir al cielo, vas a estar atando para el cielo. Esa es la figura bíblica. Pero si tú no rechazas la roca, no quieres estar sobre el pedregullo, estás desatando, o sea, estás perdiendo los seres humanos. Ay de aquel que predica doctrinas espurias y extrañas que son de los hombres y nada tienen que ver con la palabra de Dios. Es tremendo lo que dice el texto bíblico. Y de paso, ¿a quién el Señor le encomienda el evangelio? ¿A Pedro
o a toda la iglesia? Leo de nuevo el pasaje. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿quiénes? Yo, tú, todos los que realmente aceptamos a la roca de los siglos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Qué terrible, amigos. Qué tremenda responsabilidad tenemos como hijos de Dios. Aceptar la verdad, cimentar nuestros pies sobre la roca eterna que es Cristo. Y ahora reprender el pecado, corregir el pecado, anunciar el Evangelio, ser valientes, porque aquellos que están en la roca inconmovible no son cobardes, son valientes, poderosos en Dios y aceptan las verdades eternas que el Señor dejó para nuestra salvación. ¿Es Cristo la roca eterna nuestro fundamento? Es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. Él es realmente la roca eterna, sea en la mañana los que están trabajando en la mañana, sea en la tarde o al mediodía los que están haciendo esa hora, o ahora en la noche, ¿verdad? Cuando estamos escuchando el programa, eso depende, ¿verdad? El momento. Ahora bien, ¿es Cristo? ¿Es Cristo tu roca? ¿Es Cristo mi roca? Debería ser el fundamento de mi vida, en mi vida espiritual. Mi conducta espiritual es Jesús. Ahora bien, cuando el tentador te azote, y Satanás, ustedes saben lo que hace. Satanás es Satanás. Y vino allí como un ángel en el desierto, diciéndole a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí había muchas piedras en el desierto. Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. De manera que, claro, estemos fundados. Satanás tentó a Jesús en la manera en que nos tienta también a nosotros, ¿verdad? Así es. Por eso, firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir de lo que en su libro ha dicho el Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor. Si te hayas probado en ardiente crisol, mi gracia potente tu fe sostendrá. Tan solo la escoria deseo quemar y el oro de tu alma más puro será, y el oro de tu alma más puro será. amigo mío, el oro de nuestra alma puede ser enriquecido si nuestros pies están sobre la roca de los siglos. No hay otra forma ni otra manera. El Señor nos dio su palabra. El Señor nos entregó y inspiró a los santos profetas de Dios hasta el fin del mundo, hasta cuando Él regrese por segunda vez, como estamos viendo. Por lo tanto, ¿dónde estamos cimentados realmente? ¿Es Cristo la roca de los siglos para mí? ¿Es Cristo la roca de los siglos para ti? Rechazas hoy toda doctrina humana para unirte al pueblo de Dios. Es hora de tomar decisiones profundas en las cosas de Dios. No se puede jugar con una eternidad, no se puede jugar con el nombre de Dios. Y saben, amigos, qué terrible cosa es tomar atributos que le pertenecen solamente a Dios. Pero el cuerno pequeño haría esto, tomaría doctrinas, por supuesto,
doctrinas totalmente erróneas inventadas para tener autoridad y fuerza sobre los seres humanos. Aquí encontramos una más de las tantas y mañana veremos otras más. De manera que es claro, tenemos que estar a la hora de escudriñar con oración de todo corazón. Vamos a orar al Todopoderoso. Vamos a agradecerle por todo lo que nos enseñó en este día, ¿no les parece? Con reverencia dirijámonos a la roca de los siglos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque tú nos amas. Y antes de que sucedan los tremendos engaños, tú nos enseñaste, Señor. Nos enseñaste mucho para que no vayamos a caer en tropiezos terribles. Padre amado, que toda nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros pensamientos estén sobre la roca inconmovible de los siglos. Que podamos ser realmente de aquello que brota de nuestro ser las Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre Cristo, nuestro amado Salvador. Y que así, Señor, podamos enseñar a muchos, que podamos aptar a muchos hacia el reino de los cielos, hacia el único reino que pronto tendremos todos los redimidos por los siglos de los siglos. Que Dios nos bendiga. Bendice a mis amigos en todo lugar de la tierra y a mí que estoy aquí en este lugar. Te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amigos. Vamos solamente a recordar ahora el tema de mañana, jueves 18, ¿verdad? 20 horas acá, 8 p.m. en la mayoría de los países de la tierra y bueno, en diferentes horarios, por supuesto, en los países del mundo. Los dones espirituales y la misión de la iglesia en su primera parte. Este es un tema más abarcante que tiene que ser dividido en dos para que podamos entender. Vamos a entender algo muy grande que el Señor nos dice, como piedras vivas, tenemos una misión en esta tierra. Que Dios te bendiga, te guarde y nos sostenga hasta la venida de Jesús. Amén.